Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Los cristianos están sufriendo enormemente en Mozambique, asegura un sacerdote pasionista. Los ataques islamistas siguen aterrorizando la región septentrional de Cabo Delgado, en Mozambique. Por eso la Iglesia sigue haciendo todo lo posible por ayudar a la población local. La población cristiana de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, está sufriendo enormemente a causa de los ataques terroristas perpetrados en el marco de una insurgencia islamista. Según un mensaje enviado a Aid to the Church in Need, ACN, por el misionero pasionista padre Kiriwi Fonseca, los terroristas han intensificado sus ataques, provocando una nueva ola de desplazados. En los últimos días se han producido ataques en la región de Ancuave, donde los terroristas se están desplazando del centro hacia el norte, informa el padre Kiriwi. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a mediados de abril casi 15.000 personas habían huido de sus hogares a causa de la violencia. Todos los recientemente desplazados mencionan haber huido a raíz de ataques directos contra sus aldeas, que incluyen saqueos, incendios, secuestros y asesinatos selectivos, explica el sacerdote. El padre Kiriwi afirma que hay indicios de que muchos cristianos están sufriendo. Los terroristas también han quemado algunas capillas, al igual que sus casas. Las iniciativas sociales se han interrumpido y la gente está desesperada. La diócesis de Pemba, a través de Cáritas local, está haciendo todo lo que está en su mano, pero debemos denunciar esta violencia porque no puede ser que sigan castigando así a la población. Sin embargo, para acometer la miseria en Cabo Delgado, no bastan solo los esfuerzos de la diócesis, que sigue dependiendo de los recursos externos que llegan a través de Cáritas. La diócesis de Pemba necesita ayuda y Cáritas necesita también ayuda para facilitar a la gente comida y refugio. Pero no solo les pedimos su apoyo material, sino también sus oraciones e intervención, para que la gente pueda finalmente vivir en paz. La insurgencia en el norte de Mozambique comenzó en 2017, cuando terroristas leales al Estado Islámico iniciaron una campaña de violencia que ha provocado la muerte de más de 5.000 personas y el desplazamiento de alrededor de 1 millón de mozambiqueños. ACN viene apoyando a la diócesis de Pemba desde el comienzo del conflicto, especialmente mediante ayudas de emergencia para los desplazados. ACN da la bienvenida al Papa León XIV y le expresa su deseo de seguir al servicio de la Iglesia que sufre. Con la mayor alegría y gratitud, la Organización Caritativa Católica Internacional ACN ha recibido la noticia de la elección del Cardenal Robert Francis Prevost al papado, con el nombre de León XIV. ACN espera continuar su servicio a la Iglesia Universal, así como la colaboración con León XIV, fortaleciendo a la Iglesia allí donde es perseguida y más necesitada, ha afirmado Philip Osores, secretario general de ACN. El nuevo Papa no es ajeno a ACN y su labor. Durante su mandato como obispo de Chiclayo, en Perú de 2005 a 2013, la Fundación Pontificia pudo ayudarle con múltiples proyectos, sobre todo en la formación de seminaristas, misioneros y catequistas, así como con estipendios de misa que en parte fueron destinados a misioneros que trabajan en zonas remotas de los Andes. León XIV es el 8º Papa bajo el cual ACN continuará sirviendo a la Iglesia pobre, luchadora y perseguida desde su fundación en 1947. Aunque como Fundación Pontificia siempre ha estado unida espiritualmente al sucesor de Pedro, esta relación se institucionalizó en 2011 con el Papa Benedicto XVI, que elevó a ACN a la categoría de Fundación Pontificia. La estrecha relación continuó con el Papa Francisco, que expresó su aprecio por ACN y muchas de sus iniciativas en varias ocasiones, entre ellas recibiendo a mujeres que habían sufrido violencia terrorista y que contaban con el apoyo de la Fundación Pontificia, promoviendo el evento mundial 1 millón de niños rezando el rosario y siendo informados sobre el histórico informe de libertad religiosa elaborado por ACN.
Más recientemente, el Papa Francisco aceptó recibir a los participantes en una peregrinación internacional a Roma, pero falleció solo 2 semanas antes de que celebrara el evento. En 2024, ACN destinó estipendios de misa a más de 40.000 sacerdotes, especialmente a aquellos que ejercen su ministerio en las condiciones más difíciles en el mundo entero. Indonesia. La visita del Papa Francisco nos mostró el significado de la sencillez. Un sacerdote indonesio recuerda cómo la visita del Papa Francisco a su país, donde los cristianos son una pequeña pero muy viva minoría, ilustra su legado como el Papa de la sencillez, cercano a las periferias de la Iglesia. La visita del Papa Francisco a Asia y Oceanía en septiembre de 2024 simboliza su preocupación por las periferias y por todas las comunidades cristianas, por pequeñas que sean. En aquella ocasión, Francisco visitó Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea, 2 países de mayoría cristiana, pero también Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo. A las autoridades indonesias y a la sociedad civil les fascinó la visita del Papa y se sorprendieron por su sencillez, ha asegurado a Aid to the Church in Need, ACN, el padre Jack Unvu Barata, provincial de los Padres Redentoristas en ese país. Muchos de mis compañeros redentoristas trabajan en parroquias muy sencillas, algunas muy difíciles, y su visita nos mostró el significado de la sencillez. En Indonesia la gente hablaba de que el Papa llevaba un reloj de $8 y de cómo daba ejemplo de vida sencilla, indicó el sacerdote en su visita a la sede internacional de ACN en Alemania. En Indonesia, con una población de 280 millones, solo hay 7 millones de cristianos, y aunque haya problemas en algunas regiones, el padre Jack afirma que el ambiente general es positivo. En varios lugares, como en Aceh, la situación es muy difícil para los cristianos, porque allí se rigen por la Sharia. En general, más del 80% de los musulmanes son muy tolerantes, y por eso es tan importante el diálogo en Indonesia. La Iglesia Católica intenta dialogar con nuestros hermanos musulmanes. También hubo diálogo en la visita del Papa. Un buen ejemplo es el túnel de la amistad que une la mezquita Istiklal, la más grande del sudeste asiático, con la catedral católica situada al otro lado de la calle. Lo construyeron como muestra de lo importante que son el diálogo y la armonía en Indonesia, recuerda el sacerdote. Además de centrarse en el diálogo interreligioso, la visita del Sumo Pontífice también dio fuerzas a la Iglesia indonesia para afrontar los retos que tiene ante sí, considera el padre Jack. Una de las prioridades es la pobreza. En muchos lugares hay pobreza y muchos católicos son muy pobres. Por eso, no solo intentamos predicar la buena nueva. Como los sacerdotes y las religiosas tienen voz en nuestra sociedad y la gente los escucha, también intentan aconsejar para que mejoren sus condiciones de vida. El segundo reto es la educación y el tercero, mejorar nuestra formación para ayudar a la gente a crecer en la fe. Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas. Aunque la mayoría de la población sea musulmana, hay algunas islas con mayoría cristiana, sobre todo en el este. Así, Flores, evangelizada por los portugueses en el siglo XVI, cuenta con el seminario más grande del mundo, mientras que Sumba, por ejemplo, de donde procede el padre Jack, hasta mediados del siglo XX contaba solo con un pequeño número de católicos. Mi padre es católico y mi madre protestante, pero mis abuelos practicaban religiones tradicionales. Cuando era niño, en 1957, los redentoristas llegaron a nuestro pueblo para predicar la buena nueva. Por aquel entonces éramos 10.000 católicos, pero al cabo de 60 años somos 250.000 de una población total de 800.000 habitantes. El resultado, indica el padre Jack, es que Indonesia se ha convertido en una iglesia misionera. Entendemos el significado de las nuevas misiones. Hace mucho tiempo los europeos vinieron a nosotros, pero ahora son los sacerdotes indonesios los que van a Europa. En mi congregación tenemos 45 redentoristas indonesios en 9 países diferentes. La misión tiene un nuevo rostro. Tenemos más de 80 estudiantes en nuestro seminario mayor de Java, 18 en el noviciado y 24 postulantes. Y esos son solo los redentoristas, así que no tememos la falta de vocaciones, explica el provincial. Aunque Indonesia sea rica en vocaciones, necesita la ayuda de amigos y benefactores, como ACN, para garantizar que los seminaristas reciban la mejor educación posible.
ACN nos ayuda con la formación continua de nuestros seminaristas y sacerdotes. Sin ACN hay muchas cosas que no podríamos hacer. Cuando el Papa Francisco nos visitó, 10 de nuestros sacerdotes volaron a Yakarta, donde pudieron saludar al Santo Padre. Algunos de ellos acababan de concluir su formación gracias a ACN, concluye el Padre Jack. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.